grabado. Comenzamos a grabar entonces el día de hoy, ¿verdad? Miércoles 5 de octubre. Estamos acá en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CEFAM Salvador Bustos. Nos está acompañando Carolina Díaz, kinesióloga de la Sala ERA, que nos va a hablar el día de hoy sobre alergias, ya la importancia, el cómo cuidarnos, prevenir, quizás algo que nos pudiera ayudar, pero eso que es tan molesto, a mí me descompensa el estar con alergia, de verdad que es muy, muy, muy molesto. Así que los invito a que aprovechen de aclarar todas sus dudas. Ahora es cuando, ¿ya? Y si no, recuerden que esto va a quedar grabado. Pónganle a aceptar en sus pantallas si les salió algún mensaje, pongan aceptar, porque de lo contrario, si no, no se les puede cerrar la sesión, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. No, pues estamos las dos juntas. Pero Ahí estoy escuchando a alguien, la señora Selva. Voy a empezar a silenciar los micrófonos, ¿ya? no están silenciando. Voy a silenciar los micrófonos de ustedes para que no haya interferencia con los demás, ¿ya? Vamos entonces a compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Partimos del principio, ¿verdad? Sí, del principio. Ya. Ahí. Vamos para acá. Perfecto. Y participantes. Y ahí está. Listo. Ya, Caro, te doy el pase, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como decía la Ele, mi nombre es Carolina, yo soy la kinesióloga de la Sala ERA, y la idea de la presentación de hoy día es que nos enfoquemos más en la alergia, que es lo que más afecta a la parte respiratoria en este periodo, pero también considerando el tabaco y las medidas de prevención que podemos tener nosotros frente a las enfermedades respiratorias. ¿Perdón? Perfecto. Bueno, ¿qué factores pueden afectar nuestra vía aérea? Están dentro de los factores intradomiciliarios y extradomiciliarios. ¿Cuáles son los factores extradomiciliarios? Tenemos principalmente en Santiago el smog, la contaminación que se produce, los lugares con alta cantidad de personas, sobre todo si son lugares cerrados. Recuerden que a partir del 1 de octubre se sacó la norma de usar mascarilla en todas partes, ¿ya? Excepto en recintos de salud. Por lo tanto, quedamos más expuestos a los virus y bacterias que están circulando. Actualmente siguen circulando la influenza, el rinovirus, que es el principal causante de los resfríos comunes, y bueno, claramente el COVID también, ¿ya? Entonces es importante mantener ciertas medidas de seguridad. El frío también es otro de los factores extradomiciliarios, y recuerden que en esta época de transición, que es la primavera, se producen muchos cambios de temperatura muy bruscos. Mañanas frías, noches frías, pero durante el día calor, incluso tuvimos temperatura el fin de semana de 29 grados. Entonces es súper importante tener cuidado con los cambios de temperatura y cómo nos vamos vistiendo. Recuerden que hay que vestirse por capas, cosa que si uno empieza a darle mucho calor y empieza a sudar, se vaya sacando las capas, porque si se queda con toda esa ropa encima, el sudor se seca, se enfría y uno le baja rápidamente la temperatura, y es cuando se producen los cambios de temperatura y nos podemos resfriar. Y están las contaminaciones por humo. Por ejemplo, hay gente que en esta época se coloca a desmalezar y empieza a quemar esas malezas, las hojas, etc. Y las enfermedades propias que se van produciendo en esta época, que son principalmente la alergia, que las vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Gracias. Y además están los factores intradomiciliarios, que son los que nosotros podemos manejar, ¿ya? Porque son los que están dentro de nuestro domicilio. Aquí entran las mascotas, las medidas que utilizamos para calefaccionar nuestra casa, el tabaco, que es el principal factor de contaminación dentro del hogar, la alfombra, los peluches, todo esto que
acumule ácaros o polvo en suspensión. Y también la manera en la que limpiamos nuestro hogar, porque... Voy a cerrar los micrófonos, chiquillos. Por favor, ustedes también mantengan los micrófonos cerrados. Ya, dale nomás. Ya, entonces, estábamos hablando de que es importante cómo limpiamos nuestras casas, porque si hay mucho polvo, al barrer generamos polvo en suspensión, y estas partículas en suspensión son de ciertos micras, que llegan hasta la parte de los pulmones donde nos afecta y nos generan sintomatologías respiratorias como como tos, como expectoración, etcétera. Entonces es importante cuando uno limpia usar un paño húmedo, o si va a barrer la calle o el antejardín, primero mojar para no generar polvo en suspensión. Y ahora vamos a ver la parte de... Muchas gracias. La alergia. Aquí les puse una página en internet que nos muestra, que se llama www.weather.com. Está en inglés, pero al entrar la página está en español ya, y salen los desgloses del polen, de los niveles de polen en Santiago. Además que encuentran también, por ejemplo, información en relación a los rayos ultravioleta, a la contaminación ambiental, al tiempo. ¿Ya? Sale todo eso, pueden encontrarlo. Yo solamente les coloqué la parte que tiene que ver con la alergia. Esto es súper importante para las personas que sufren alergias, que tienen rinitis alérgica, que tienen asma, que se descompensan principalmente por alérgenos. Y aquí, ¿qué nos muestra? Nos muestra el tipo de polen que está en suspensión, cómo está hoy día, mañana y al día siguiente, ¿ya? Entonces podemos saber más o menos cómo está. Hoy día, la foto que ustedes están viendo es de hoy día. Por ejemplo, hoy día tenemos polen de los árboles que están en riesgo moderado, el polen de césped que también está en riesgo moderado, pero no tenemos polen de maleza circular. Si ven al lado derecho de su pantalla, arriba salen los niveles. ¿Qué significa? Ninguno, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Hoy día estamos en niveles moderados de polen de árbol y de césped. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno se hace, por ejemplo, un test cutáneo, sale a qué es alérgico. Por ejemplo, si yo soy alérgico solo a la maleza, hoy día yo no voy a tener problema, porque no están circulando el polen de maleza. Pero si yo, en mi test cutáneo, sale que soy alérgico a ciertos árboles o a cierto tipo de césped, hoy día yo voy a tener probablemente problemas y sintomatología relacionada con mi rinitis alérgica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que yo puedo presentar, que son característicos de la alergia y que son los que más podemos ver en esta época del año? Tenemos como rinorrea o coriza, que se llama, que es como un moco blanco, como agüita que uno le cae de la nariz, eso es clásico. Le pueden picar los ojos, se ponen los ojos rojos, puede sentir como picazón en esta zona de la cara, de la nariz, probablemente, y algunas personas también, sobre todo si son asmáticos, pueden presentar tos seca y mucho estornudo también, ¿ya? Porque como este polen se mete en su nariz, se estimula un mecanismo de defensa del sistema respiratorio, que son los estornudos y es la tos. La tos y el estornudo son mecanismos de defensa. Así el sistema respiratorio elimina estas partículas que son invasivas y nocivas para nuestro sistema, ¿ya? Por eso, cuando uno está resfriado, está con una neumonía o con una bronquitis, es bueno tener tos si uno tiene flema, porque con la tos uno moviliza esa flema. Y recuerden que la flema sirve para poder ir eliminando estas partículas que uno va igual respirando, porque el polen, el polvo, los virus, las bacterias tienen diferentes tamaños. Y según el tamaño que tengan, es hasta qué parte del pulmón pueden llegar. Y por lo tanto la sintomatología que van a producir y el daño que van a producir, ¿ya? Entonces yo les recomiendo mucho esta página para todos los que son alérgicos. Y lo otro importante en esta época, que se da mucho en primavera, es que uno tiende a confundir lo que es alergia con un resfrío, con lo que es una crisis de asma. ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque igual ahora tenemos el COVID, y recuerden que todo en realidad la sintomatología respiratoria puede ser sospecha de COVID, aunque uno debería tener como ciertos síntomas que son centinelas del COVID.
¿Cuáles son estos? Pérdida del gusto, pérdida del olfato, vómitos, diarrea, tos con expectoración, fiebre. Por lo menos tener alguno de esos asociado a algo más. ¿A qué más? Mialgias, que son dolores musculares, como cuando uno se resfría muy fuerte, tos, cansancio, y ahí vienen un montón de síntomas porque no todos son iguales, no todas las personas reaccionan igual frente al COVID. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una rinitis alérgica? Síntomas de alergia, los que yo les nombré delante. Esta picazón en los ojos, que se ponen rojos, que les pica esta zona de la cara, que tienen más coriza, estornudos, como la colega, más coriza, que está como agüita que uno le cae por la nariz y uno dice que no son mocos, que son, es agüita. Eso es clásico de la alergia. Y los estornudos, ¿ya? Y en casos un poquito más severos de la alergia están la tos. ¿Y cuál es la diferencia con una crisis de asma? Que es muy diferente. La crisis de asma se asocia además a sensación de ahogo, a falta de aire, me suena un silbido en el pecho como un pito, como un ronroneo, se me pueden hundir las costillas al respirar, se me pueden poner los labios azules al respirar. Eso es una crisis de asma, ya es una crisis mucho más severa. ¿Cómo se trata la alergia? Bueno, cuando uno tiene rinitis alérgica, ya tiene el diagnóstico, lo principal es utilizar antialérgicos. ¿Ya? Eso igual tiene que ser indicado por su médico. Recuerden que no es bueno automedicarse. Y uno de los problemas de las alergias, cuando uno utiliza antialérgicos, por ejemplo, los más comunes son la desloratadina, la loratadina, la clorfenamina, es que el cuerpo se va acostumbrando a esos antialérgicos después de ciertos meses y va como perdiendo el efecto. Por eso es importante no automedicarse. Si ustedes saben, porque uno conoce su cuerpo y sabe cómo reacciona frente a ciertos estímulos, sobre todo con la alergia, uno debería empezar a utilizar los antialérgicos antes de que empiece este periodo de primavera. Es decir, si yo sé que en septiembre empieza a circular el polen de los árboles o del césped o de las malezas, yo en agosto tengo que empezar a tomarme los antialérgicos, ¿ya? A menos que yo lo tenga de forma crónica todo el año. Si lo tengo solo en ciertos periodos, uno debería empezar por lo menos un mes antes de que empiece este periodo de alergias. Hay diferentes tipos de antialérgicos. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿ya? Lo que sí pasa es que el cuerpo se va acostumbrando a estos antialérgicos y es por eso que van sacando nuevos. Las últimas generaciones se llaman rupatadina, levocetiricina, cetiricina, también algunos de ustedes los pueden conocer con esos nombres, son otros más modernos, que no tenemos eso sin atención primaria. La atención primaria tenemos solo loratadina y desloratadina, si es que no estoy mal, para niños. Y para la rinitis alérgica no sirven los inhaladores, eso es súper importante, los inhaladores que se utilizan para el asma no sirven para la rinitis. Lo que sí existen son inhaladores nasales, que en algunos casos, cuando uno tiene una rinitis alérgica muy severa o moderada, no algo leve, sino más severa o moderada, que tiene síntomas respiratorios nocturnos, que le produce ahogo durante la noche, ahí se dan inhaladores que son nasales. Y esos tienen corticoides, esos no se pueden automedicar, esos son con indicación médica, ¿ya? Y esos son nasales, son diferentes a los otros inhaladores, ¿ya? Sí, pues. Eso en relación a la alergia. Más adelante, al final de la presentación, si tenemos alguna duda, la hacen, ya no hay ningún problema. Ahora les voy a hablar un poco del mayor contaminante intradomiciliario, que es el tabaco. En Chile, 41 personas mueren al día por enfermedades asociadas al tabaco. Recuerden que el tabaco es el principal riesgo cardiovascular, no es el único que produce, o sea, no solo produce enfermedades respiratorias, sino que también enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares? La que tiene la mayoría de los chilenos, y sobre todo los adultos mayores: hipertensión, diabetes y accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es tan importante no fumar, ya sea en forma pasiva, es decir, yo no fumo, pero vivo con un fumador o estoy expuesta al humo del cigarro, o fumador activo, es decir, que yo consumo cigarro, ¿ya? Las personas que más fuman actualmente en Chile están entre los 25 y los 44 años. ¿Por qué?
porque el cigarro ayuda, no sé si la palabra es ayudar, pero sí muchas personas lo utilizan para manejar el nivel de estrés. Y las personas que están bajo mayor estrés actualmente son las personas entre 25 y 44 años, es decir, los que están terminando sus estudios y están empezando la vida laboral, o ya están en la vida laboral, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la edad en que más se fuma en Chile actualmente, pero eso no significa que no se fume en todas las edades. Chile es el país de Latinoamérica en que primero empiezan a fumar. Las mujeres, el promedio es a los 12 años y los hombres a los 13 años, ¿ya? Somos el país de Latinoamérica que más fuma y que más jóvenes empiezan a fumar. Bueno, aquí podemos ver que los años de vida perdidos solo por fumar en hombres es de 5.7 años y en mujeres es de 5.6. O sea, solo por fumar uno ya está perdiendo años de vida. Y cuando uno deja de fumar, que sería un exfumador, aún así pierde 2.5 años en hombres y en mujeres 2.3 años de vida. ¿Ya? Entonces, solo por el hecho de fumar uno ya está perdiendo años de vida. No es solo que te produce enfermedades y que te puede generar enfermedades con el tiempo, porque el cigarro no enferma y no produce enfermedades agudas ni en el momento. Las enfermedades que el cigarro las produce es con el tiempo, es por la exposición continua. Entonces el daño y las limitaciones que produce este no se ven cuando uno es joven. Por eso cuando uno es joven es muy difícil que deje de fumar, sino después de los 40 años. ¿Ya? Sobre todo en Chile, que después de los 40 años la mayoría de las personas son obesas y no tienen actividad física. Y a eso se le suma el cigarro y ahí tiene los 3 principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí pueden ver que el consumo de tabaco por persona en promedio es de 860 cigarros al año. ¿Ya? Y piensen que una cajetilla de cigarros trae 20. Y cada cajetilla de cigarro actualmente vale, yo no fumo, pero creo que está como en 4.800 pesos, más o menos. 5.000, sí. Dejémoslo en 5.000. Ahí pueden calcular ustedes cuánto dinero básicamente está quemando alguien que fuma, ¿ya? Entonces, no solo tiene beneficios para la salud, sino que también beneficio económico. Ay, no sé. Ay, gracias. Bueno, aquí les voy a hablar de los componentes. El cigarro tiene miles de componentes. Lo importante que sepan es que el cigarro no solo tiene componentes, el cigarro, el clásico que venden en las cajetillas, porque mucha gente ahora dice, no, pero si yo me hago mi cigarro de mi tabaco, ese tabaco también tiene componentes nocivos. Y dicen otros, no, pero es que yo fumo vaporizadores. También tiene componentes nocivos. ¿Por qué también tiene componentes nocivos? Porque las tabacaleras son las que producen todos los tipos de cigarros, ya sean cigarros de vaporizador, ya sean el tabaco solamente para hacer el cigarro y las cajetillas. Entonces ellos claramente no van a colocarles sustancias que no les generen beneficios a ellos, como el principal componente que tiene es la nicotina. La nicotina es la droga que le produce la adicción al tabaco, ¿ya? Y todo tiene nicotina, ¿ya? El tabaco produce monóxido de carbono cuando se quema, tiene alquitrán que se pega en los pulmones, que es lo mismo que se utiliza en las calles cuando uno pavimenta, y tiene sustancias irritantes. Por eso es tan importante no fumar, y no quiere decir que al fumar cigarro electrónico o hacerse su propio tabaco, o sea, sus propios cigarros de tabaco, tenga menos daño. El daño se genera igual. ¿Ya? Eso es súper importante, sobre todo para la gente joven que cree que porque está fumando de esa manera se está haciendo menos daño. Gracias. Bueno, y lo que yo les decía, la enfermedad más común en esta época es el resfrío común. Para el resfrío común no hay que medicarse y automedicarse, y menos con antibióticos, porque el resfrío común es producido por un virus. Los antibióticos están hechos para matar bacterias. Por lo tanto, aunque ustedes tomen antibióticos, no se le van a pasar los síntomas, porque eso solo mata bacterias y el resfrío común es producido por virus. ¿Cuáles son los síntomas característicos del resfrío común? Tos, rinorrea, que es el moco en la nariz, y malestar general. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo un resfrío común? Tomar, por ejemplo, paracetamol para disminuir la temperatura si es que tengo algo de fiebre, o para el dolor, algún antiinflamatorio, y tomar agua, mucha agua, ¿ya? Eso nos va a ayudar a que se hidraten las mucosas, y si yo genero mucho moco o mucha flema, sea más fácil de eliminarla a través de la tos y de los estornudos,
A diferencia de la bronquitis aguda sí puede ser generada por una bacteria, y ahí sí me podrían servir los antibióticos, pero para eso yo tengo que ir al médico. ¿Por qué? Porque yo puedo ser alérgico a ciertos antibióticos o ser resistente a ciertos antibióticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Chile la gente está acostumbrada a automedicarse. Cuando uno se automedica con antibióticos, genera una resistencia y con el tiempo, ciertos antibióticos dejan de hacer efecto. Entonces usted va a decir, uy, qué malo este medicamento, este es mejor que el otro. No, no es que sea mejor que el otro. Lo más probable es que usted sea resistente a ese medicamento. Por eso es tan importante no automedicarse e ir al médico. Bueno, esto es simplemente para mostrarles cómo se ve el bronquio, que son unos tubitos como de PVC que van al interior del pulmón, y se puede ver cuando se inflama, por lo tanto se engruesa y se estimulan las glándulas que producen la flema, que se llaman células calciformes, y empieza a producir más flema. Entonces, el bronquio, que es como este tubito de PVC, está inflamado y además lleno de flema, y por eso dificulta la entrada y el paso del aire. Y ahí es cuando suenan este silbido, como un silbido, como un ronroneo. ¿Ya? Y ahí es cuando uno ya sí tiene que ir al médico porque puede necesitar otra cosa, o ahí en ese caso sí le pueden hacer efecto los inhaladores, que actúan a nivel del bronquio. ¿Ya? Por eso cuando uno está resfriado, no le sirven los inhaladores, porque los inhaladores en esa época no le sirven. Cuando uno tiene una rinitis alérgica tampoco le sirve, porque el inhalador actúa a nivel del bronquio, que está dentro del pulmón. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿y qué es la influenza? La influenza produce síntomas muy parecidos al COVID. De hecho, por eso no se puede decir, oh, yo tengo COVID o no tengo, porque los síntomas respiratorios son más o menos todos parecidos. Entonces, para saber cuál es el virus que a mí me está atacando, porque la influenza es un virus, al igual que el COVID es un virus, por eso en el COVID no se utilizan antibióticos. Si cuando uno tiene COVID le dan antibióticos, ¿es por qué? Porque el COVID, el virus del COVID, lo que hace es bajar las defensas y por lo tanto todas las bacterias que están alrededor pueden ingresar en el cuerpo y afectarlo. Y ahí se utilizan antibióticos para matar esas bacterias, pero no el virus del COVID. Con la influenza pasa lo mismo, por eso nos vacunamos todos los años, nosotros que es el personal de salud y ustedes como personas adultas mayores, porque están mayores expuestas. Por eso mismo lo que se está estudiando ahora con el COVID es que sea una vacuna también como la influenza, una vez al año para cierta población de riesgo, que serían el adulto mayor, personal de salud, mujeres embarazadas, niños menores de 6 años. ¿Ya? Y más o menos los síntomas de la influenza y el COVID son muy parecidos, por eso uno no puede saber si es uno o es el otro, a menos que se haga algún examen específico. Gracias. ¿Cuáles son los mitos de las vacunas? Esto pasa mucho, que hay gente que dice, no, yo no me vacuno porque esté mal, me pasan cosas. En el año que me coloqué la vacuna, me enfermé más que ningún año. La vacuna puede tener efectos secundarios, como qué, como enrojecimiento de la zona en la que se coloca, puede producir fiebre, puede producir dolor en la zona, algún malestar general, pero eso se presenta dentro de las 48 a 72 horas después de haberse vacunado. Si ha pasado más de ese tiempo y aparecen síntomas, ya no fue la vacuna, es otra cosa. ¿Qué es lo que se recomienda? Si usted está resfriado o tiene algún síntoma respiratorio en ese momento, no se vacune, porque como la vacuna igual en ese momento puede tener ciertos efectos secundarios de este enrojecimiento, de un poco de fiebre, pueden aumentar los síntomas, puede sentirse peor, ¿ya? ¿La protección que proporciona la vacuna es inmediata? No, se demora más o menos 3 a 4 semanas. Por eso uno empieza la campaña de vacunación de la influenza, por ejemplo, en marzo, porque el virus empieza a circular en mayo. Entonces así, en mayo usted ya está protegido. Por eso es importante que se vacune al inicio de la campaña, y no al medio ni al final, sino al inicio. ¿Puedo contraer influenza o el COVID aunque me haya vacunado este año? Sí. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo que evita son las consecuencias graves de la enfermedad, ¿ya? Es decir, que usted termine hospitalizada o termine conectado a un ventilador mecánico o que se muera. Para eso son las vacunas. ¿Le puede dar la enfermedad? Sí, pero la idea es que le dé mucho más tiempo. ¿La vacuna contra la influenza o el COVID puede contagiar mi influenza o COVID? No, no puede. ¿Por qué? Porque a uno le colocan, las vacunas más antiguas colocaban como trozos de los virus para que nuestros anticuerpos los reconocieran. Ahora son más modernas las vacunas. Entonces ahora lo que nos colocan ni siquiera son trozos atenuados de los virus, sino que actúan a nivel como del ADN de nuestras moléculas para que puedan reconocer al virus cuando ingresa y nuestros anticuerpos puedan atacarlo, ¿ya?
Bueno, los efectos secundarios, como yo ya les decía, dolor en el brazo, enrojecimiento, inflamación de la zona, fiebre, pero estos aparecen dentro de las primeras 48 a 72 horas. ¿Cuáles son los beneficios de las vacunas? Como ya les decía, no solo se protegen ustedes, sino que también a su entorno. Recuerden que hay gente que no se puede vacunar porque tiene contraindicación absoluta para vacunarse, tal vez porque es alérgica a alguno de los compuestos de la vacuna, porque no ha tenido una buena respuesta a la vacuna o tiene inmunodeficiencia y también tiene prohibido vacunarse. Entonces, la idea de generar es que ustedes, los que están a su alrededor, no se enfermen y no les lleven los virus a la casa. Por eso es tan importante el vacunarse, no solo por mí, sino por nuestro entorno. ¿Y cómo podemos evitar el contagio de enfermedades? Sobre todo ahora que ya nos sacaron las mascarillas, pero sigue el COVID, sigue la influenza y siguen otros virus, es el lavado de manos. Esto es súper importante, lavarse las manos con abundante agua, con jabón, que cuando uno se lave las manos genere espuma. Esa es la idea, ¿ya? Que se genere espuma y enjuagarse. Y ojalá no secarse con la toalla que uno está acostumbrada de tela en la casa, sino con toallas como toalla nova o algo así, para poder deshacerse de eso, ¿ya? Porque puede quedar algo pegado, entonces así se deshace. Recuerden que las toallas de mano de género quedan húmedas y pueden generar hongos, o puede quedar ahí atrapada a alguno de esta virus, bacterias, ¿ya? Por eso es importante mejor con papel simplemente y secarse las manos y poder botar. Pero el lavado de manos es lo básico. Y cuando uno tose, esto es lo otro importante, cuando tose, estornuda, taparse la boca, ojalá con un papel y ese eliminarlo, o con el antebrazo. Y recuerden siempre estar constantemente limpiando la casa, pero además cambiando el aire. Aunque haga frío, uno puede abrir las ventanas, aunque sea 15 minutos o 10 minutos, para que se produzca un cambio del aire, ¿ya? Eso tiene que ver con los niños. ¿Y cuándo no tengo que ir al servicio de urgencia? Si presento tos de manera esporádica, no, porque puede ser alergias, síntomas de alergia, como hablamos al inicio. Si no presento dificultad respiratoria, es decir, no me suena un silbido en el pecho, no se me hunden las costillas, no tengo los labios azules, no tengo los dedos azules, no tengo alteración del apetito, del ánimo, solo tengo un poco de tos, un poco de moco, ahí no voy al servicio de urgencia. No he tenido fiebre, no he tenido vómitos ni diarrea, tampoco, ¿ya? Para que no colapsar el sistema y además para que ustedes no tengan que esperar tanta hora. Y si estoy grave, ¿dónde voy? Primero, al centro de urgencias de Ñuñoa y luego al hospital. Lo primero es el centro de urgencias de acá, ¿ya? Y luego es al hospital. Ahí terminamos la presentación. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta que me quiera realizar? Chiquillo, el micrófono es de ustedes, puede levantar la manito, voy a ir revisando. Don Ricardo, tiene que activar el audio, no lo escuchamos. Ahí bajito en el micrófono. Sí, ahí súper. Buenas tardes. Oye, bien interesante lo que han planteado, pero la duda que me queda es que yo fui muy fumador, sobre todo en la época laboral, que yo trabajé con personas que venían de afuera y eran tremendamente fumadores. Yo fumaba y además estaba en un ambiente que se cortaba con cuchillo el humo. Entonces dejé de fumar más o menos como a los 60, 65 años. ¿Cuánto tiempo se demora en recuperarse para llegar a lo que planteaban ustedes? Que de un porcentaje bastante alto se podía reducir a un porcentaje menor los daños. Don Ricardo, mucho gusto. Mire, el tabaco, si el daño que usted se produjo a nivel pulmonar, que se puede medir a través de un examen que se llama espirometría, el daño ya está hecho. Lo que sí se puede es que el riesgo que usted tenga de desarrollar alguna enfermedad producto de la exposición continua al tabaco vuelve a ser igual que la de una persona que nunca ha fumado después de 15 años de dejar del cese de tabaco.
15, No sé si se ya. entendió. Ahí estamos bien. Ya tiene los 15 Gracias. años sin fumar. Sí, pues si yo tengo Ya. 80. Entonces ahí baja su pérdida de años, ya no está en 5.7, sino que está en 2.6 o 2.7. ¿Ya? Okay. Y el riesgo de desarrollar enfermedades producto del tabaco vuelve a ser la misma que una persona que nunca fumó. ¿Ya? Pero si usted ya se hizo un daño en el cuerpo producto de la exposición al tabaco, ese daño ya está. Ya está. No, Okay. no vuelve para atrás. Ok, gracias. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos por terminar. Recuerden que esto está siendo grabado. Sí, yo tengo una. ¿Sí, don Manuel? Respecto a la alternativa a la loratadina, ¿siempre con receta o hay en el mercado para comprarla libremente? No, los antialérgicos son con receta. Hay diferentes alternativas, pero eso lo tiene que ir viendo con el médico. Como yo les decía, como los primeros que se descubrieron es la desloratadina, loratadina, clorfenamina, que lo que va haciendo es cambiando una molécula entre un medicamento y otro, y hay unos que son más nueva generación, que es rupatadina, levocetiricina, cetiricina, y como lo ha ocupado menos la gente, hay menos acostumbramiento de las personas, pero no quiere decir que a usted, por ejemplo, no le haga efecto la desloratadina, hay que ir probando, pero es con receta médica, tiene que ser con indicación del médico. Tengo aquí una manito levantada. La señora Elvira la estaba levantando la mano, no sé si... Aquí estuve, la vi bien verde, pero ya estoy bien. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Prefiero hacer una pregunta. Salvador. Señora Selva, ¿o no? Sí, Sí, la identifiqué por la pura voz. Cuente. ya, ¿Qué sí, pregunta necesita? resulta que es sobre la neumonía, que nunca sé cómo es la palabra neumonía. Han llamado toda la mañana, sé que recién... Ya. Yo tuve, primero era bronquitis obstructiva y al final era neumonía. Tuve este año, nunca había tenido, y la pregunta mía es, ¿por qué hay una sola vacuna contra la neumonía? Una vez en el año, ¿no? O sea, una vez en la vida. Ya, lo que pasa es que, como yo les dije, las vacunas no evitan que les den la enfermedad, lo que evitan son las consecuencias graves de la enfermedad. La vacuna de la neumonía no evita que le dé neumonía, lo que evita son las secuelas graves de la neumonía, es decir, termina hospitalizada, termina en ventilador mecánico o termina fallecida. Para eso son las vacunas, ¿ya? Cualquier vacuna. Ninguna vacuna es para que no le dé una enfermedad, es para disminuir los riesgos graves de las enfermedades. Ya. Y otra pregunta, cuando estaba hablando sobre la alergia, dijo algo de accidente cardiovascular. ¿De la alergia? No, el tabaco. El tabaco... Entre eso, el tabaco produce eso. El tabaco es uno de los, junto con la obesidad y la inactividad física, son los tres principales factores de riesgo cardiovascular, de enfermedades cardiovasculares. Porque yo tengo dos señoras conocidas, las hijas de ellas fallecieron de eso, no fumaban, joven, activa. Ya, pero recuerden que también hay un componente genético. Yo estoy diciendo que son factores de riesgo, no estoy diciendo que sean las únicas cosas que hacen que usted tenga enfermedades cardiovasculares. También todas las enfermedades tienen un componente de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos hipertensos, lo más probable es que aunque yo me cuide, en algún momento llegue a ser hipertenso, pero si me cuido no va a ser hipertenso a los 30 años, sino que tal vez a los 60 o a los 50. ¿Ya? Recuerden que todas las enfermedades tienen un componente genético, por eso cuando ustedes van al médico, el médico les pregunta, ¿y en su familia alguien tenía hipertensión, tenía diabetes? Cáncer, por ejemplo, también, el cáncer también tiene un componente genético muy fuerte, sobre todo el cáncer mamario en mujeres. Ya, yo soy hipertensa, pero yo tengo miedo a esa enfermedad cardiovascular, ese accidente cardiovascular.
Sí, mire, lo más Entonces, importante es que tome bien sus medicamentos y haga una rutina de ejercicio. Bueno, aquí en el programa más les están enseñando Sí, que son ejercicios, son rutinas súper buenas que les van a ayudar. La idea es que se mantengan activos e independientes. Y que lo Sí. puedan hacer en la casa también. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más, chiquillos, chiquillas? Somos hartos los que estamos conectados, somos 23 personas, así que súper bien. ¿Alguien más? Don Manuel, sí, sí, sí. ¿Vamos a poder contar con los documentos que pusieron ustedes? El PowerPoint. ¿Sí? Sí, Sí. sí, lo vamos a enviar. Yo creo que en un ratito más lo podemos enviar. Los días viernes junto con el Exacto, que lo de compartieran grabación. a la vez con la familia. ¿Cómo, perdón, don Manuel? Se cortó un poco el audio. Sí, que sería interesante que lo compartieran, así uno se lo expone también acá a los hijos, a la esposa. Maravilloso. Sí, Sí, pues. súper bien. El día viernes me están diciendo por acá que se los van a enviar con la grabación. Con la grabación de la clase, para que tengan las dos cosas. Ya, pues así multiplicamos el esfuerzo que ustedes hacen, agradecidos. Súper. Gracias a súper. ustedes por conectarse. Chiquillos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Parece que no, estamos listos. Bueno, le damos las gracias a Carolina por participar. Gracias Ella a ustedes. siempre nos ayuda y nos da el puntapié inicial, en verdad, para estas charlas, así que esperamos que siga participando con nosotras. Nosotras contamos con ella, es súper interesante el tema y además que la época lo amerita, es muy incómodo estar con una alergia. Y bueno, además de la mano el tema del tabaco, que es algo bien frecuente, ¿verdad?, en la población en general. ¿Ya? Voy a silenciar algunos micrófonos por ahí que emiten ruido, eso para que no interrumpan al resto. Chiquillos, chiquillas, creo que colorín colorado, este cuento se ha acabado, lo dejamos hasta aquí. Vamos a enviarles el video lo antes posible, yo creo que el viernes, ya, porque requiere un poco de edición, para que lo puedan revisar en otro momento o quieran reforzar la misma materia que vimos, o como dijo Manuel, compartírselo a la familia, a la señora o a algún hijo, ¿ya? Esta información es súper valiosa, ojalá le puedan dar la utilidad que corresponde, y cualquier cosa, cualquier duda que salga durante las clases, las hacen llegar a nosotros y nosotras se la transmitimos a Carolina para darle alguna respuesta. Así que gracias, Caro, Gracias por a ustedes. acompañarnos. Que estén muy bien, muchas gracias por conectarse y por las preguntas y por poner atención y todo, pues muchas gracias. Así que un besito y nos estamos viendo en los talleres. Muchas gracias. Chao, chiquillos, chiquillas.